Hola amigos, otro fin de semana con un nuevo video, Genes y Wall Street. Genes y Wall Street, ¿la mejor herencia? Pues este es un artículo que ya tiene cierto tiempo, pero que estoy seguro que ha pasado desapercibido por muchísimas personas, sobre todo los inversores, y han recibido una herencia importante y no se han dado cuenta, muchos de ellos. La herencia, pues hay evidencia que sugiere que existe una base genética para los rasgos que hacen que uno sea un inversor exitoso. Si le gustan los temas de investigación en finanzas desde el punto de vista científico, por favor suscríbase para que pueda recibir una notificación semanal cada vez que lancemos un video. El 29% de la variación en la decisión de invertir en acciones se puede atribuir a la genética. Y se dice que el 25% del riesgo de un portafolio se debe a los genes de uno. Este artículo se publicó en el 2012 y dice que una combinación de genes sobre dopamina predice el éxito en los traders profesionales de Wall Street. Este artículo, producido por Steve Zapra, pues nos muestra a traders de 5 instituciones financieras de Wall Street. Son 60 traders de Wall Street de 5 instituciones, 10% ya incluyen también a mujeres. En muchas investigaciones al comienzo no lo hacían. Exitosos por 10 años. Los controles son 54 estudiantes de MBA de unas universidades norteamericanas. Y para recordar las bases elementales, pues les decimos que las células generalmente tenemos 28 a 36 billones de células que en el núcleo contienen información. Y la información está en los cromosomas, y tenemos 23 pares de cromosomas, un par de cromosomas sexuales y los otros 22 pares son los que nos dan nuestras características como seres humanos. Dentro de cada cromosoma están el ADN y el segmento de ADN que corresponde a determinada característica es el gen, que viene a resultar la unidad básica de información de la herencia. Tenemos alrededor de 20.000 genes los seres humanos, así que allí está toda la información que permite que tengamos los rasgos que nos distinguen como personas y nos diferencian también esos rasgos entre nosotros. De los 22 pares, en el cromosoma 11 exactamente están los receptores de dopamina. Y ahora somos capaces de identificar no solamente los cromosomas, los hemos numerado, sino que además somos capaces de buscar genes en esos cromosomas. Y esto llega a la finura de encontrar ahora genes receptores de dopamina. La dopamina es un neurotransmisor que se produce principalmente en las neuronas del cerebro, en el tronco encefálico y una parte que se llama hipotálamo. Y el método que se usó en esta investigación, la metodología fue tomar muestra de saliva para tipificar el ADN de los traders de Wall Street, para conseguir los genes receptores de dopamina y el gen de la región promotora también de serotonina. Se estudiaron estos genes por su relación con la asunción de riesgos y el estado de ánimo de los cuales se supone que estos influyen. La dopamina se ha asociado con la toma de decisiones financieras mediante la resonancia magnética funcional. Los niveles bajos o altos de dopamina dan variaciones en la memoria. En cambio, cuando son moderados, se asocia con una mejor memoria. La dopamina, cuando está alta, la búsqueda de riesgo disminuye. La serotonina se
Se buscó los genes promotores de serotonina porque ha sido asociada a una preferencia por el riesgo. Entonces, esta gráfica nos muestra en esa columna gris más oscura, vemos los datos de los traders, que es más alto que los controles, y que tienen un gen que es LL, comparado con la otra columna en la que se ve la columna más oscura de los traders que tienen LS y SS, que son menores la cantidad de traders que tienen esa constitución. Especifiquemos esto. Este gen LL significa que la mitad de las dos L's, una de las L's, vino del papá y la otra L vino de la mamá. Y esta característica la tienen estos traders de Wall Street. La madre y el padre tienen que haber sido LL también, o LS, que es el otro marcador genético. L de long, S de short. Y no se encontró evidencia, por otro lado, sobre la serotonina que tenga alguna asociación. La conclusión es que actualmente con una muestra de saliva se podemos saber si los genes, como los traders de Wall Street, los tenemos también nosotros o no. Debemos tener en cuenta además los antecedentes familiares para evaluar nuestra aversión al riesgo. Veamos nuevamente un resumen de lo que estamos tratando de informar y que lo comprendan. El cerebro funciona, las neuronas producen dopamina, la dopamina va a tener efectos sobre otras partes de neuronas del cerebro también. Y ahí viene la acción de los genes. Los que tienen estos genes LL, dados por su papá y su mamá, cada uno de ellos, van a actuar como los grandes modificadores, influyendo sobre los receptores de dopamina. Esta dopamina va a tratar de influir ahí y los genes van a moderar la influencia de la dopamina. Entonces van a poder tomar un riesgo apropiado, un riesgo adecuado, porque no es que haya mucha dopamina y va a actuar influyendo drásticamente, sino que va a ser atenuada por los genes que contiene cada uno. Y eso va a permitir que uno sea un trader exitoso. Son los inversores genéticamente predispuestos a ciertos comportamientos y han nacido con capacidades y preferencias que afectan sus decisiones en el ámbito financiero. Si les gustan estos temas relacionados con la inversión y la ciencia, suscríbanse por favor. Así podrán tener notificaciones de cada vez que emitamos un video. El 29% de la variación en la decisión de invertir en acciones se puede atribuir a la genética y el 25% del riesgo del portafolio se debe a los genes de uno. En el Journal Financial Economics del 2010 se publicó este artículo que se refería a la naturaleza o la crianza que determina nuestra conducta como inversores. La población en estudio fue obtenida del registro de gemelos, una base de datos sueca. 37.504 gemelos, 29% idénticos, 71% fraternos, edad promedio 48.7 años. Veamos qué cosas son gemelos idénticos y qué son gemelos fraternos. Los gemelos idénticos nacen a partir de un óvulo fecundado por un espermatozoide. Este óvulo fecundado se divide
en dos, casi haciendo una réplica de sí mismo, y cada uno de ellos se vuelve independiente como óvulos fecundados aparte, y a su vez cada uno respectivamente va a dar lugar a un bebé. Y la característica más importante de este proceso es que estos bebés tienen el mismo ADN. Por eso se les denomina gemelos idénticos. En el caso de los fraternos, es un óvulo fecundado por un espermatozoide y otro óvulo fecundado igualmente por un espermatozoide diferente. Y cada uno de ellos dará lugar a un bebé. Y en este proceso, cada bebé tiene un ADN diferente al otro. Por eso se le llama gemelos fraternos. Es como tener dos embarazos simultáneos. En este gráfico podemos ver la participación en el mercado, 0.30 aproximadamente, los gemelos idénticos, la compra de acciones, igualmente una cifra cercana, gemelos idénticos mayor, y la volatilidad también asume mayor riesgo, comparados con los gemelos fraternos, con los del mismo sexo, sexo opuesto, incluso los controles, que es una barrita muy pequeña. Y aquí vemos en cifras, participación del mercado 0.29 contra 0.14, compra de acciones 0.30 contra 0.15 y volatilidad 0.39 contra 0.18. Es decir, que los gemelos idénticos tienen una correlación mucho mayor, evidentemente. En este caso vemos en la línea continua negra su relación en cuanto a la edad. Y se ve que en ambos grupos es en menores de 35, donde hay una mayor correlación, pero siempre hay una diferencia a favor de los gemelos idénticos comparado con los gemelos fraternos. Como vemos aquí, se remarca en que menos de 35 años esta relación es alta. Igualmente es cuando hay poco contacto entre ellos o mucho contacto entre ellos, siempre hay una relación a favor de los gemelos idénticos. Y hay un grupo que han sido criados aparte, cuando tenían menos de 5 años han sido separados de sus padres, pero la correlación entre ellos es 0.38, a pesar de haber vivido aparte. En conclusión, podemos decir que un factor genético explica una proporción significativa de la variación de la participación en los mercados entre individuos y aproximadamente un tercio de la varianza en las decisiones de inversión examinadas se explica por diferencias genéticas. Veamos el cerebro, cómo funciona en este caso. Los genes, el portador de los genes, en este caso los gemelos idénticos que estamos hablando, van a tener similares acciones en el momento de decidir la inversión. Y esta se llega a tener hasta un tercio de decisiones semejantes de inversión. Y un 25% de riesgo de portafolio igualmente. Así que la carga genética existe y es importante tenerla en cuenta,
Pero hay que recordar que todavía nos queda un 75% de posibilidad de ser diferente. ¿Quién invierte mejor, hombres o mujeres? Los individuos difieren en la forma en que construyen sus carteras de inversión. Se pregunta si la variación genética puede explicar algunas diferencias según el sexo. Si te gusta este tipo de información, por favor suscríbete. Así podrás recibir notificaciones cada vez que lancemos un video. Los suecos tuvieron la obligación de invertir parte de su patrimonio en su jubilación a través de fondos de inversión. Los suecos tuvieron que construir una cartera de inversión de 5 fondos a partir de un menú de 500 fondos. También se llamó inversión ética a las empresas respetuosas del medio ambiente y fondos que no invertían en alcohol, tabaco en la industria de armas. Estos fondos fueron catalogados en diferentes tipos de riesgo. Aquí tenemos el artículo, variación genética en la toma de decisiones financieras, publicado por David Cesarini en el Journal of Finance en octubre de 2010. La población fue tomada de la base de registros, la base de datos de registros de gemelos de Suecia. 7.225 gemelos de sexo femenino, el 46% eran monocigotes, o sea, gemelos idénticos, y 6.338 de sexo masculino, 43%, igualmente monocigotos. Veamos qué cosa es monocigotos y dicigotos. Monocigotos es cuando un óvulo es fecundado y como que se replica a sí mismo, y entonces ya aparecen en realidad 2 óvulos fecundados. Y cada uno de estos óvulos fecundados da origen a un bebé. Y a ellos los llamamos gemelos idénticos o monocigotos, como lo hacen en esta investigación. Y la característica es que tienen el mismo ADN. Lo habitual es que un óvulo sea fecundado por un espermatozoide y que otro óvulo asimismo pueda ser fecundado por otro espermatozoide. Y a partir de allí, constituirse en cada uno de ellos la posibilidad de crear un bebé. Y al darse origen a otro bebé, como vemos, le llamamos gemelos fraternos o dicigotos. Y tienen la característica de tener diferente ADN, porque pueden ser como si fueran 2 embarazos que han sido simultáneos, digamos, ¿no? Veamos las conclusiones. La toma de riesgo, se ve que en hombres y mujeres las columnas más o menos tienen la misma altura, tienen la misma distribución. Eso quiere decir que ambos sexos no difieren en el riesgo que asumen. Y aquí en esta tabla vamos a destacar la parte ética. Las mujeres suelen tener alrededor de 5% en una inversión en empresas de responsabilidad ética y los hombres la mitad solamente. En el caso de la toma de riesgo, se ve que también son semejantes, 0,27 en mujeres, 0,29 en gemelos hombres, monocigotos, pero sí zoológicamente hay una diferencia entre monocigotos y dicigotos. Los monocigotos, pues ambos
la pareja, pues hay mayor correlación en la inversión que hacen, 0,27 contra 0,16 monocigotos en las mujeres, y en los hombres llega a ser a 0,13. Aquí veamos algunas partes asociadas también sobre el riesgo, el portafolio de riesgo, la edad, la cantidad de dinero que uno tiene. Cuando mayor edad, mayor riesgo, mayor dinero que uno tiene, hay mayor posibilidad de asumir riesgos. La educación también, más educación, hay posibilidad de asumir más riesgos. En mujeres llega al 7%, el hombre un poco más, hasta el 11%. La conclusión, podemos concluir que el 25% de la variación del riesgo de cartera se debe a la variación genética. El 5% de las mujeres invierten en fondos clasificados de inversión ética. Los hombres, alrededor de la mitad de esto. Estos resultados son los primeros documentados de que la herencia en la toma de riesgo en los mercados financieros influye, según estos estudios. Resumiendo, si lo vemos desde el punto de vista de cómo trabaja el ADN en ambos sexos, los gemelos idénticos, monocigotos, mujeres y hombres, su cerebro reciben esta influencia de su ADN y van a asumir un riesgo en su portafolio que de la carga genética va a ser un 25% de variación por esta carga genética que cada uno de ellos tiene, con una pequeña diferencia en que las mujeres invierten en empresas de responsabilidad social. Hasta el próximo video de Un Médico en la Bolsa. En un rincón de ciberespacios, allí donde nadie espía, un médico desgrana el arte de la economía. Con versos y conciencia, en el mar de la bolsa va dibujando en el aire cómo el dinero hará girar. Un médico en la bolsa, voz que navega el mar, capitán de números en un viaje sin final, con consejos precisos en la red digital. Nos guía por caminos de cifras y capital. Entre la danza de cifras y el eco de las gráficas, nos canta sobre mercados donde la fortuna gráfica, con la suavidad de un viejo maestro de jazz, hace que lo complejo se torne simple y capaz. Desde su rincón seguro hasta cada rincón global, erige puentes de conocimiento, nunca de metal. Nos invita a entender sin temor al error fatal, con la paciencia de quien sabe que todo es aprender al final. Un médico en la bolsa, voz que navega el mar, capitán de números en un viaje sin final, con consejos precisos en la red digital. Nos guía por caminos de cifras y capital. Así en cada vídeo va dejando su saber, con cada palabra una forma de entender. Un médico, un maestro, en la bolsa su canción ilumina nuestras dudas con cada explicación.